Queridos amigos y distinguidos enemigos, en el día de hoy llegamos hasta aquí con uno de los temas más apasionantes de la historia de la revolución que los Estados Unidos le hicieron a Cuba con Fidel Castro al frente. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Quisiera que me disculparan los amigos de otros países que este tema pues se puede dilatar un poco por su complejidad y para llegar a un punto, es decir, tiene que haber un punto de partida y un punto de llegada. Nos referimos a Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, habría que decir que lo que más famoso lo hizo fue la forma en que desaparece cuando la revolución no había cumplido un año. De ahí un misterio muy grande. Nos contaron que cayó el avión en el mar y es curioso que nunca ningún cazasubmarino con el sonar haya dado con los restos de ese avión, ¿no? Es bueno hablar de este tema porque muchos hablan de cómo murió y nadie dice por qué murió, que es en realidad lo que vengo a tratar aquí en este rato en el cual los invito para que escuchen algo más sobre la tétrica historia de Cuba, sobre las mentiras, y para que ustedes solitos vayan sacando sus conclusiones para que, como siempre, en mis mayores deseos, sepan que Fidel Castro fue el mejor agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Si uno busca, encuentra comentarios, incluso videos de cubanos que dicen que estuvieron presentes en el momento en que mataron a Camilo. Y bueno, todo esto son historias que se inventan para distraer, otros por ganar, porque todo lo que ocurre con Cuba es un gran negocio. Y en la mayoría de los casos, pues, para despistar la realidad. En el libro de Marita Lorenz, la novia alemana de Fidel, la famosa espía que lo quiso envenenar, en una de sus conversaciones, según ella narra en el libro, con Frank Sturgis, que fue el escolta de Fidel Castro desde el Bogotazo, además uno de los guerreros más preparados del mundo, implicado en el caso Kennedy, es decir, fue investigado también, y no dudo que tuviera ahí su tajada, como en la muerte de Camilo Cienfuegos, porque Marita en una ocasión le preguntó, lo que ella no aclara en el libro, por qué ella le hace esa pregunta. Marita Lorenz le preguntó a Frank Sturgis si él había matado a Camilo. Él no respondió nada, pero empezó a reírse. Y eso le dio a ella por pensar que era cierto. Ella era de la CIA también, como él, y le dio por pensar que era cierto que él estaba implicado en la muerte de Camilo Cienfuegos. Porque una de las misiones de este tipo fue quitarle del medio a Fidel a todo ser que estorbara. Incluso en los Estados Unidos, donde disimuló haberse ido, fue para infiltrarse dentro del exilio cubano, que ya bastante mal andaba desde los tiempos de Batista, porque ya desde los tiempos de Batista para allá fue personal a arropar a la revolución cubana, en complot con Batista
y con Fidel. El dinero hace maravillas. Y a muchos de aquellos hombres se les dijo, a Cuba viene un desastre, así que mejor coge millones y quédate en los Estados Unidos metiéndote una vida sin problemas, solamente manteniendo el exilio dividido y espiado. Camilo Cienfuegos era unos 6 años más joven que Fidel Castro. He dicho que Fidel Castro fue agente de la CIA y lo que voy a decir ahora le va a chocar a muchos, pero es una realidad. Camilo Cienfuegos también fue agente de la CIA. ¿Qué ocurre? Que Fidel sí sabía que Camilo Cienfuegos era agente de la CIA, pero Camilo Cienfuegos no sabía que Fidel era agente de la CIA. Esta conexión, que parece poco importante, es la que determina la historia de Camilo, la corta historia de Camilo con la Revolución Cubana. Hay algo curioso: Fidel Castro adoraba a Batista. Gracias a Batista, Fidel Castro llegó hasta donde llegó. Pero Camilo Cienfuegos sí odiaba a muerte a Batista. En contraposición, tuvo un perro al cual le llamaba Fulgencio, que ahí se equivocó Camilo, porque comparar a un perro con Batista, de alguna manera, pues es algo muy triste por la fidelidad de un perro, mientras que ese colombiano pues nos vendió a los cubanos hasta el día de hoy, porque él y Fidel eran lo mismo. Salimos de sus manos para entrar en las de Fidel, aunque todos estábamos ya en las manos de el CFR. El 10 de marzo, cuando Batista da el golpe de Estado, el último de los tantos que dio, Camilo Cienfuegos, junto a un grupo de hombres, salió en busca de armas para enfrentarse ya en aquel momento a Batista. Puede ser que en ese momento aún no fuera de la CIA. Y además es lo más seguro por lo que viene después. En el año 53, Camilo se fue hacia los Estados Unidos en busca de mejoras, ¿no? Porque la gente se cree que con Batista en Cuba todo el mundo era rico, y no era el caso. Y allí estuvo hasta el año 55. De hecho, se casó por allá también con una joven de Centroamérica. Y Batista, allí en el año 55, por ciertos documentos que arremetían contra Batista, fue cogido preso en San Francisco y posteriormente lo deportaron hacia México. Es decir, ni siquiera hacia Cuba, sino hacia México. No sé lo que fue a hacer a México. Todavía posiblemente Fidel no estuviera en México. Estamos hablando del año 55. Pero ahora debemos volver por un instante al año 53, que es cuando Fidel Castro organiza, cuando Batista y Fidel Castro organizan el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. ¿Qué cosa es el 26 de julio de 1953? Pues bueno, ese día cumplía años la CIA y el FBI. Y asimismo se le puso de nombre al movimiento de Fidel Castro con una bandera donde están los colores de la muerte y de la sangre. No vamos a narrar la historia de lo que ocurrió en el cuartel Moncada, cómo Fidel Castro esquivó la acción y dejó allí a todos sus amigos enredados, el precio, no ya en sangre solamente, sino en automóviles, en combustible, en el alquiler de una granja para
aglomerar ahí a aquellos jóvenes, eso fue abismal, el conseguir tantos uniformes militares, el hecho de que con más de 130 jóvenes allí Fidel se enfrentara, los enfrentara a un ejército regular, eso dice mucho. Es decir, querían presentar a Fidel al pueblo de Cuba como caudillo. Ya venía de atrás, ya había sido preparado en los Estados Unidos, concretamente en la Academia de West Point, había pasado un curso de donde salió teniente, y en paralelo durante aquellos años entre New York y Daytona, porque Fidel y Batista eran la misma cosa, y Batista había estado muchos años. Batista en realidad tuvo a Cuba en las manos 25 años, desde el 33 hasta el 58, pero Batista estaba al frente del ejército y las elecciones, todo lo que se moviera en Cuba estaba en manos del ejército. Esta es la forma en que Batista dirigió a Cuba, y por eso salió de presidente. Ya cuando el suegro de Fidel le arregló los papeles, salió de presidente el colombiano en el año 40. También porque los Estados Unidos lo necesitaban para que legalizara el Partido Comunista, le diera la posibilidad a Stalin de hacer embajada. Esto parece que no es importante, pero verán que sí. De hacer embajada en Cuba, y a la vez para que ayudara a los submarinos nazis que se movían por las zonas del Caribe, para que les suministrara combustible, comida y también prostitutas. Todos estos negocios hicieron que Batista, al terminar en el año 44, se fuera hacia los Estados Unidos con más de 20 millones de dólares. Nada comparable con lo que se robaría posteriormente. Me gustaría mucho explicar más sobre el Moncada, pero eso, aparte de que ya lo tengo en un video, mi primer video fue sobre ese tema hace 2 o 3 años, y aunque hay cosas nuevas, la conexión de todo esto con Camilo Cienfuegos la van a ver a lo último, es decir, en otra parte, que es una de las cosas que condenan a Camilo, porque estamos aquí hoy para hablar de qué condenó a Camilo, qué motivos hubo para que Fidel Castro quisiera quitarse del medio a aquel comandante que un escritor bautizó como el Cristo rumbero. Era un habanero muy divertido, muy alegre. No vine a decir si era bueno o malo. A mí, si mucho me agradó cuando era niño, cuando era joven, hoy en día no pienso lo mismo, porque no puedo entender que hombres que vivieron junto a Fidel Castro, viendo los crímenes que cometió Fidel Castro, lo siguieran, y menos puedo comprender que con armas en la mano lo dejaran vivo, y más Camilo Cienfuegos, que posteriormente fue el jefe del ejército. Pero aquí radica no ya una contradicción, sino uno de los ganchos que esta historia necesita para ser comprendida. Al ser Camilo agente de la CIA, estaba cumpliendo una misión, que la misión era la de seguir los pasos de Fidel Castro. Lo que Fidel Castro sabía lo que estaba haciendo Camilo, mientras que Camilo era un utilizado por Fidel Castro, y Camilo seguramente no podía actuar porque esa orden no la tenía. Posiblemente más adelante la estuviera esperando, pero le llegó el final, como siempre ocurre con esta gente que utiliza a los humanos como trapos, hasta que llega el momento de dejarlos a un lado. El grupo de jóvenes que asaltó el Moncada, atiendan bien los jóvenes cubanitos que ven esto y aquellos que no son cubanos,
esto es interesante, aunque le moleste tanto a los cipayos de mi edad, los que tienen un poquito más y los que tienen un poquito menos. Camilo no participó en el asalto al cuartel Moncada. Camilo ya en ese momento andaba, según su trayectoria, según lo que está escrito, por los Estados Unidos. Puede ser que en ese momento ya lo estuvieran captando, porque nosotros nos creemos, sobre todo cuando uno está en Cuba, uno escucha la historia de los hombres, la biografía, y que se mueven de un lado para otro con una facilidad tremenda. Señores, para esas cosas hace falta mucho dinero. Eso no es así. Y se lo dice uno que lo ha intentado, que ha hecho muchos movimientos, pero desgarrándose completamente. Tengan bien en cuenta que Camilo no formó parte del asalto al cuartel Moncada. Tampoco estuvo preso en Isla de Pino con Fidel. Es decir, la gente que estuvo allí con Fidel sí recibieron un adoctrinamiento y para que fueran fieles a Fidel. Incluso entre aquellos hombres estuvo Mario Chanes de Armas, que es el prisionero político que más años ha estado preso, muy por encima del delincuente que llaman Mandela. Y después de la cárcel tampoco contó estas verdades que este servidor habla. ¿Por qué? Porque estaba bajo las palabras de una ley, de la ley Omega, algo que existía entre ellos. Por eso toda esta gente se acopló a las mentiras que Fidel decía. Y más, ojo, estas cosas solamente se podían hablar en la Florida, y los que la hablaban no hacían el cuento o nadie los escuchaba. Y las televisoras, la radio, todo esto tenía prohibido entrevistar a ese tipo de gente. Y si alguien quiere comprobarlo, pues que le digan a las emisoras de la Florida que entrevisten a este servidor. Todos me conocen, pero ninguno se atreve. ¿Por qué? Porque este tema no interesa. Porque ellos trabajan, la mayoría, para la desgracia de Cuba. Porque ellos ganan dinero por entretener a los cubanos, por llamar a los cubanos hacia el exilio, con esa palabrita que dicen tierras de libertad, como si ellos supieran lo que es la libertad. La de ellos sí, porque están allí llenos de dinero, gracias al entretenimiento en el cual tienen a los cubanos. Decir también que Huel Matos tampoco formó parte del cuartel Moncada, es decir, de los muchachos que asaltaron al cuartel Moncada. Huel Matos se unió a la revolución ya cuando habían llegado desde México, y tuvo pues una participación muy importante en lo que fue traer armas y demás desde Costa Rica, sobre todo, un país que estuvo muy implicado en este proceso. No sé, más bien creo que obligado, ¿no?, por los Estados Unidos, porque no creo que por simple vocación se fuera a un país oponer a Batista con el poder que tenía y con lo importante que era Cuba en aquel momento. Pero todo esto forma parte de las complotas. Incluso Huel Matos, cuando le dan la libertad, si mal no recuerdo, es hacia Costa Rica donde va. Los moncadistas, así se le llamó a los jóvenes que se metieron en el asalto al cuartel Moncada con Fidel Castro. Fortaleza elegida por Batista porque allí no tuvo apoyo su golpe de Estado. La segunda fortaleza más grande militar de Cuba, después de Colombia, que es donde Batista tenía una de sus madrigueras. Que Colombia, más que otra cosa, era una base militar estadounidense en La Habana. ¿Qué cosa es Colombia? El nombre femenino de los Estados Unidos. Es bueno que esto se tenga en cuenta. Ahí ha ocurrido, desde que España dejó Cuba en manos de los Estados Unidos, en aquel negocio que hicieron, que no fue una guerra, aunque hubo sangre, porque la sangre es necesaria, es el cuño, para que los mentecatos lleguemos a creer que verdaderamente hubo una guerra, sí, entre los soldados, entre los infelices de abajo,
pero los de arriba comiendo y bebiendo juntos mientras los de abajo se matan. En la cárcel de Isla de Pinos, Fidel Castro tuvo una vida privilegiada. En sus cartas él mismo reconoce lo que comía, que hasta qué diría Marx si viera la vida de turista que él tenía allí, que en ningún hotel de Cuba se estaba mejor que en aquella cárcel. Todo eso él lo explica en determinadas cartas, la comunicación que podía tener, los tabacos que recibía, todo eso él lo habla en esas cartas. E incluso Fidel Castro fue visitado por Batista en la cárcel. También fue visitado por su cuñado, Díaz Balart, ese que dicen que hizo una carta para que no soltaran a Fidel. Eso es mentira. Son cuentos que nos hacen. Esa carta salió después de que Díaz Balart, el supuesto autor de la carta, muriera. ¿Por qué no salió antes? Son cosas, son juegos con los seres humanos. Y en el gobierno de Batista estaba este señor, Díaz Balart, y dos hermanos más. El padre y dos hermanos más. Es decir, que en el gobierno de Batista habían 4 Díaz Balart, de estos que en los Estados Unidos han llegado a lo máximo de lo que en esa corporación llaman política. Y los cubanos, pues aplaudiendo porque son cubanos como nosotros y esto es una maravilla. Así juegan con nosotros en este mundo. Así nos han dejado ciegos por completo, que no vemos estas cosas. Y por eso esa foto que les pongo ahí para que vean al cuñado de Fidel en la cárcel de Isla de Pinos, para que vean la elegancia de Fidel, para que vean cómo se juega con los cubanos, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Fidel en realidad, los casi 2 años que estuvo allí, fue el director de la cárcel. Lo que eso hay que quererlo ver. Miren la arrogancia con que se para frente a los guardias de prisiones que vienen a hablar con él. Eso no es normal, señores. Eso no es normal. Y sobre todas las cosas, Fidel comía a la carta. Eso sí que él no lo señala. Y todos los moncadistas también. Todos los moncadistas, todos los que estaban allí con Fidel, eran unos privilegiados dentro de la cárcel. Incluso Batista, cuando cogía preso hombres que pudieran servir para lo que Fidel iba a hacer después, se los ponía a Fidel en la cárcel, como al timonel del Granma, por ejemplo. El timonel del Granma, que fue una persona muy querida por este servidor, que creo también haber sido querido por él, y decirlo puedo porque lo demostró en un par de ocasiones muy importantes de mi vida, cuando yo era un chiquillo de 19 años, que era marino de guerra, como él también, bueno, como él no, estaba en la misma fuerza que él, yo obligado en este caso, y él también estaba obligado porque era un negro que cayó en muchas trampas a través de la historia de Cuba, y de las mismas no podía salir, y salvó a mucha gente, a muchos amigos, para que se fueran de Cuba hacia la trampa de la Florida de una manera u otra, pero es como cada cual lo quiera interpretar, ¿no? Por el momento histórico en que se vivió, y cuando comparamos cómo quedó Cuba y lo que por allá afuera se podía hacer. Batista tuvo la misión de hombres que él pensara, como el timonel del Granma. El timonel del Granma no estuvo en el Moncada, pero no fue el único. Que él supiera que Fidel los podía envolver, se los mandaba para allá, para la cárcel, para donde mismo estaba Fidel, para que Fidel se encargara de envolverlos. Como Fidel le dijo en una ocasión a este hombre del cual estoy hablando, cuando lo fue a envolver, le dijo: oye, tú ayúdame a mí, apóyame a mí, que esto que estamos haciendo es para nosotros. Esas fueron las palabras de Fidel. Es decir, que aquello no era una revolución para el pueblo, que era para ellos.
Este hombre ya había sido discriminado por su color de piel en años anteriores, cuando fueron condecorados los marinos que hundieron un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial al norte de Cuba. Él fue el hombre que hundió el submarino y en aquel momento fue condecorado por Grau. Ya Batista había pasado, pero Batista no los condecoró porque a Batista le fastidió mucho que le hicieran daño a los alemanes. Incluso Fidel Castro, después, cuando el triunfo de la revolución, estaba buscando a Ramírez, que era el comandante de aquel caza submarino, para fusilarlo. Y este hombre del cual estoy hablando, Norberto Collado Abreu, hizo lo posible para que aquel hombre escapara de las garras de Fidel hacia los Estados Unidos. Así que para que vean cómo ha funcionado la historia de Cuba. Y el que crea que Batista no estaba con los comunistas, pues bueno, miren a ver quién fue Blas Roca, Marinello y 15 o 20 más que cuando triunfó la revolución de Batista pasaron a las manos de Fidel. Carlos Rafael Rodríguez, cuando Grau condecoró a los marinos que hundieron el submarino alemán, a Collado lo puso fuera de la escuadra porque era negro, alegando que se había jubilado. Todo ese dolor, ese hombre lo llevaba en su alma, y por eso cuando lo cogen preso y se lo mandan para Isla de Pino para que Fidel lo persuadiera y lo envolviera, el hombre pues pensaba que verdaderamente Fidel iba a hacer en Cuba aquella revolución que dijo que era por los humildes y para los humildes. Y no fue el caso. Fidel todo lo traicionó. Y allí fue donde él le dijo: esta revolución, esto es para nosotros. Ayúdame, que esto es para nosotros. Tú eres negro y tú en este país no vales nada. Así que cuando triunfemos, tu vida va a cambiar. En este caso, a este hombre lo que le importaba, pues bueno, era que se quitara del medio a toda esta serie de gobernantes que eran títeres de los Estados Unidos todos. Y así fue que cayó en la trampa. En México no habían solamente 70 hombres que pudieran venir al Granma. En México había más de 100 hombres. Es decir, era mucho el dinero que Fidel Castro tenía para mantener a más de 100 hombres en México, de fiesta, con prostitutas, casas de alquiler, comida y encima pagándole a un militar español por el entrenamiento. Esto son cosas que son cuentas que la gente no saca. De hecho, Fidel cayó preso en México y lo sacó el Departamento de Estado, porque Fidel en México tenía a Frank Sturgis, que era el que seguía sus pasos, y a este otro hombre que Fidel era el amor de su vida, a Whelan, que sobre este hombre también hay mucho que hablar en esto. Fidel allí cayó preso, que pensaban, la policía de México pensaba que era un narcotraficante. ¿Quién ha hablado de esto? Los hijos de los policías que lo cogieron preso. Pero llamaron del Departamento de Estado gente con conexiones en Banes, en la United Fruit, con el suegro de Fidel y con Batista, y dijeron: suelten a ese hombre sin quitarle ni una bala. Son las cosas que... Y Fidel Castro, a sus hombres más cercanos, que casi todos eran moncadistas, porque no todos los que vinieron en el Granma eran moncadistas. Camilo es un caso, el Che es otro caso. Casi todos esos hombres sabían de la mafia a la cual iban a pertenecer, aunque no supieran directamente que Fidel era quien era, pero al menos sabían que iban a salir ilesos de todo lo que se estaba planificando contra Cuba, y que ellos iban a vivir como desearon siempre vivir, porque casi todos pues eran gente de clases bajas. Y
arriesgaron su vida para pegarse la vida que se han pegado a costa del pueblo cubano y gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. La corporación especialista rompiendo países y naciones. Pero había algo en concreto que Fidel no narra en sus memorias sobre lo que pasó en el presidio. Eso él no lo narra. Además, es un libro muy difícil de conseguir porque no guardaba relación con los sufrimientos que supuestamente él tenía que decir al pueblo que estaba padeciendo en la cárcel. Y es que en Isla de Pino había una fonda. Una fonda era como una taberna, un sitio de comida de una señora llamada Julia Carrillo. Era la propietaria. La fonda se llamaba La China. Y desde ahí le mandaban la comida a Fidel y a los moncadistas. Hasta el punto, y eso lo pagaba Batista. Lo pagaba Batista o la agencia central a través de Batista. Daba igual porque Batista estaba autorizado a robar en cantidades industriales precisamente porque tenía que apoyar a la revolución. La misión de Batista era aportar parte del dinero, el chantaje con los millonarios cubanos para que apoyaran a Fidel y también el esquivar siempre, el tener a su ejército detenido, paralizado, para que Fidel Castro pudiera hacer todo lo que le diera la gana. Nos estamos adelantando un poco, pero todo esto al final cada uno sacará sus conclusiones y dirá si aquí se está mintiendo o si se está diciendo la verdad. A comienzos del 56, Camilo tiene problemas, estando allá en Cuba, tiene problemas con la policía de Batista y fue detenido por el BRAC, que era esto, el Buró, nada más y nada menos, oigan esto qué contradicción, el Buró para la represión de actividades comunistas. ¿Cómo se puede entender que Batista, entre su policía, tuviera este tipo de cuerpo, por llamarle de alguna manera, y que Batista gobernara con los comunistas? Estas son cosas que a los cubanos nos meten los goles hasta con todos los millones que somos delante de la portería. Señores, eso es una contradicción. Un hombre que gobernaba con los comunistas tenía un cuerpo militar, represivo, para actuar contra las actividades comunistas. Camilo cayó preso tras un conflicto con esta gente. No sé si Camilo era comunista, si solamente era revolucionario, como dicen, no lo sé. Pero lo cierto es que cae en estos problemas y decide irse a México. Ya Batista le había dado la libertad a Fidel Castro, que miren la foto, cómo sale Fidel Castro de la cárcel, cómo salen todos, y Fidel Castro no lleva ni las maletas en la mano. Es decir, que todo esto estaba más que programado. De la cárcel, Fidel Castro se va a México. De la cárcel salió en el 55. Entonces, cuando Camilo se va a México, allá contacta con Fidel Castro. Seguramente la agencia central de inteligencia a la que ambos pertenecían fue la que creó el vínculo entre ambos, de decirle a Fidel, esto pues puede ser una suposición, pero más no se puede aproximar a la realidad, de que Fidel tenía que aceptar a Camilo y a Camilo decirle que fuera a pedirle a Fidel el incorporarse a la expedición del Granma para entrar en Cuba a luchar contra Batista. ¿Qué detalle le dice a este servidor que eso debió haber sido así? Pues bueno, el detalle es que Camilo fue el último que Fidel Castro aceptó para
subirse al Granma, incluso sin entrenamiento militar, que a última hora pues un poquito ahí le dieron algunos. ¿Y qué pasa con esto? Empezando que en el Granma no venían 82. Hoy les voy a decir algo que hace muchos años he guardado, aunque sí en el libro lo dije, ¿no? Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que este servidor silencia por razones que tampoco quiero explicar, más allá de conflictos que le puedan crear a otros seres humanos que están dentro de Cuba y otros que están fuera también, porque el hecho de que muchas cosas que tengan que ver conmigo me puedan importar 3 pepinos, no quiere decir que no me importe las que sí tienen que ver con otros. Pero en el Granma venían solamente 65 hombres. ¿Por qué 65? Cabían solamente 70. Pero cuando Fidel Castro habló esto con el gran lobo de mar, que venía al timón, venía 2, un dominicano y un cubano, que el dominicano después murió en extrañas circunstancias, que estoy seguro que porque tuvo que ver con esto mismo que ocurrió con Fidel, me refiero a Pichirilo, porque eran muchos los secretos que hubo en toda la mentira del Granma, como de que el mar estaba revuelto. Ningún mar revuelto, el mar estaba plato, como llamamos los marinos al mar, y no se cayó ningún marino al agua tampoco. Todo eso son, y además el Granma llegó a Cuba escoltado por el camino por varios buques de la Marina estadounidense, no pegados, pero sí desde lejos, porque el niño lindo de la CIA no se podía ahogar si el Granma se hundía. El Granma venía lleno de armas modernas, lo más moderno que había en armas en ese momento, venían dentro del Granma. Entonces el Granma era un yate, imagínense, tantos hombres ahí amontonados, con tanto plomo, hierro y plomo de las armas. Eso estaba por debajo de la línea de flotación del barco. Y este hombre le dijo a Fidel que más de 70 no podían subirse al Granma, pero Fidel odiaba el número 70. Fidel jugaba mucho con los números. Por eso a Cuba le metió el tiro de gracia en el año 70, cuando le puso una zafra azucarera para destruir por completo lo poco que quedaba de la economía cubana, intentando hacer 10 millones de toneladas de azúcar, que todo eso era un cuento, porque con esa cantidad de azúcar ni con el doble iba a mantener a la Unión Soviética, ni tampoco antes a los Estados Unidos, aunque el azúcar de Cuba tenía una calidad extraordinaria, que hasta eso, con eso nos han engañado los amos del planeta, diciendo que el azúcar hace daño. Lo que hace daño son todas las basuras que han inventado ellos para sustituir el azúcar. Porque yo conocí en Cuba 500.000 guajiros que comían azúcar siempre y duraban hasta 100 años. Así que no me vengan con cuentos. Y manteca de puerco también. Pero claro, en este mundo todos son manipulaciones, todos son y nosotros de mentecato seguimos el juego de todo. Fidel decide que vinieran 65 hombres en el Granma. Y el último fue Camilo. ¿Por qué 65 hombres? Porque él jugaba con el número 13. A él le encantaba el número 13. Por eso el 26 de julio dividido a la mitad es 13. 13 multiplicado por 5 es 65, que fue la cantidad de hombres que eligió. Además, 65 al revés era el año 56, en el año en que estaban. Todas estas cosas que parecen tonterías, eran cosas de Fidel, como pasarse el día intentando contar cuántos granos cabían en un saco de arroz. Hasta para él era importante que Batista dio el golpe de Estado en el 52, que es la mitad de 26, y porque 13 y 13 son 26, y para él el número 13 era muy importante, como es muy importante para los amos del planeta. Por eso en los Estados Unidos
son 13 colonias, y sigan buscando tribus y cosas para que vean en cuántas cosas interesantes está el número 13. Cuando estos hombres llegan a Cuba, por la parte oriental, que sé que me estoy yendo un poco del tema, pero es que es interesante. ¿Por qué, si ellos buscaban una región montañosa, no se quedaron en el centro de Cuba, que el Escambray era una región montañosa? Ya para no hablar de Pinar del Río, porque las montañas de Pinar del Río no se prestan mucho para esto. ¿Por qué no se quedó y se hubieran ahorrado unas cuantas millas en el centro de Cuba? Pues nada, tenía que ser en el oriente de Cuba, en la cabeza del cocodrilo, donde desembarcar, porque allí estaba la base naval de Guantánamo. Estaba y está. Y era uno de los sitios desde el cual Fidel iba a tener un gran apoyo y donde además asistió en varias ocasiones a reuniones allí con los personajes indicados, con sus amos, con sus titiriteros. Y ya el que crea que esto es fantasía, pues que se pregunten cómo es que el New York Times se encargaría de darle la popularidad a Fidel que alcanzó, y que cómo es posible que 20 periodistas subieran a la Sierra Maestra a entrevistar a Fidel de distintos periódicos y que el ejército regular de Cuba no diera con Fidel. Son cosas ilógicas. E incluso el más famoso, Matthews, cuando fue a subir, tuvo permiso directamente de Batista. Es decir, que Batista pudo mandar al ejército detrás del periodista, pero no. ¿Por qué? Porque Batista y Fidel eran la misma cosa. La misión de Batista era abrirle el camino a Fidel. Pero bueno, cuando esta gente llega a esta parte oriental y desembarcan, son descubiertos, aun cuando Batista tenía al ejército acuartelado, sin Cuba tener guerra ni ningún motivo, es decir, simplemente para que no cazaran a Fidel. Batista tenía al ejército acuartelado para que Fidel desembarcara sin problema, pero militares de la zona esta de Manzanillo, de Niquero, estos militares que le hacen frente a los que desembarcaron fueron completamente insubordinados, es decir, que no tenían, ni Batista sabía lo que estaba ocurriendo. Y cuando Batista lo supo, mandó a un general a detener la búsqueda pero no quisiera adentrarme demasiado en estos detalles fascinantes de la historia de Cuba, de las mentiras de la historia. Quisiera dejarlo para otro momento y centrarme en el tema de Camilo Cienfuegos. Allí Camilo Cienfuegos se hace famoso porque cuando, según relata el Che, que el Che todo lo anotaba, alguien dijo: hay que rendirse en medio de un tiroteo, y dice el Che, y una voz dijo: aquí no se rinde nadie, y después una palabrota, y sigue el Che escribiendo, y luego me dijeron que fue Camilo. Eso se mantuvo en Cuba así hasta comienzo de los años 80, el año 83 por ahí, que a Fidel se le ocurrió decir que esa frase no correspondía a Camilo, es decir, ya Camilo estaba muerto, y que correspondía a un comandante que había sido un gran carterista, Juan Almeida Bosque, apodado Caballo Blanco en las calles de La Habana, que esa frase, quien la había dicho en alegría de Pío, había sido Juan Almeida y no Camilo Cienfuegos. Estas son las formas de anular las cosas, pero como bien Fidel todo lo sabía envolver, también agregó que también se podía esperar que en aquel momento un hombre como Camilo pudiera decir esa frase. Se ha dicho de paso, Fidel dijo que allí quedaron 12, allí no quedaron 12, allí quedaron 45 hombres, quedaron
en Alegría de Pío, pero Fidel quiso decir que eran 12 para que relacionáramos el momento con los apóstoles de la Biblia y el Cristo que con su barba, cuando cumpliera 33 años, que nos estaba salvando a los cubanos. Todas estas cositas tienen que ver, son golpes muy importantes contra la mentalidad cubana. Ya cuando suben a la Sierra Maestra, poco después, había un niño en la columna de Camilo, un niño de 17 años, que los padres se lo habían dado a Camilo para que defendiera a Cuba de la dictadura de Batista, que está bien llamada así, porque la gente seguía, los batistianos, que son muchos hoy en día, seguían por la comida que había, pero había comida, pero no para todos. Además, cuando niño vi con mis ojos la pobreza que Batista dejó en Cuba. No era para todos la fiesta que había en Cuba, no. Es como ahora para los militares y para la gente esta del régimen que están en las alturas, ellos tienen su fiesta, lo que cuando aquellos eran más, porque Cuba estaba llena de millonarios, que casi todos apoyaron a Fidel obligados. Un día hablaré de eso también, por qué apoyaron a Fidel, por qué nadie después protestó por lo que Fidel les robó, incluyendo Batista, que al final del cuento Fidel terminó viviendo en uno de los extremos de la finca, de la gran finca de Batista, porque la conocía muy bien. Fidel conocía a la perfección las propiedades de Batista. Fidel se movió más junto a Batista cuando era un desconocido de lo que cualquiera se puede imaginar, y siempre con precaución, y esa ha sido la causa de tantos fusilamientos a partir del 59. A todo el que pudiera dar una idea de aquella conexión, y ahí vamos a tocar después los errores de Camilo, que uno de esos tiene que ver con esto que estamos hablando aquí ahora. Uno, no, dos, como mínimo dos. Cuando fusilan al niño de 17 años porque se robó unas latas de leche condensada y unos tabacos, que la gente no entendía cómo Fidel pudiera ordenar el fusilamiento de aquel muchacho por eso, pero Fidel no dio marcha atrás porque Fidel necesitaba pues dar una imagen de fuerza, de violento, para ser respetado. Bueno, cuando el momento en que fueron a fusilar al chiquillo, Camilo se alejó y se tapó los oídos para no escuchar la descarga, y hay quienes dicen que Camilo lloró la muerte de aquel muchachito, acorde con las cosas de Fidel, como contradecir algo que él ideó, y eso estaba prohibido en Cuba. Fidel lo decía, con la revolución todo, contra la revolución nada. Camilo fue el elegido con el Che Guevara para ambos, con 2 columnas, bajar al llano desde la Sierra Maestra. Esto para nosotros es una hazaña, ¿no? Es algo inconcebible que 2 militares, incluso que no conocen el terreno, uno era argentino, el otro era habanero, que nunca había estado por esas zonas, que vayan al frente de 2 columnas pretendiendo llegar hasta La Habana, con la idea, según Fidel, de poner en pie de guerra a toda la isla. Pero óigame, hay que tener más que valor, hay que ser estúpido para entrar en tal atrevimiento, a no ser que supieras que no te iba a pasar nada. Y ellos lo sabían, que el peligro era el mínimo, porque ya con Fidel Castro, ya Batista estaba mandando un hombre a la Sierra Maestra, al general Cantillo, desde hacía tiempo, porque aunque se cuentan pocos encuentros con Cantillo, fueron más los encuentros, y de espalda por completo a los altos militares, a los altos mandos del ejército cubano, que no podía Cantillo hablar con ellos, solamente con Batista. Las conversaciones eran entre Batista y Fidel a través de Cantillo. Y ya cuando Camilo y el Che bajan de la sierra y empiezan a adentrarse rumbo
a La Habana, en casi todos los campamentos militares los recibían como si fueran sus jefes. Incluso los militares se unían a ellos, se ponían el brazalete del 26 de julio, aquello que hablaba en homenaje a la CIA, porque así se llamaba el movimiento. En sí, en algunos cuarteles, es verdad que hubo militares de Batista que no toleraban lo que estaba ocurriendo y se enfrentaron y se crearon grandes regueros de muerte porque los guerrilleros venían bien armados y hubo muertos de ambas partes, pero en la mayoría de los cuarteles no hubo resistencia, como la hubo en Banao, como la hubo en Yaguajay, ya en el centro de Cuba. Razón por la que a Camilo le llaman el héroe de Yaguajay, que verdaderamente no se lució contra el chino Abón, que era el que estaba al frente del cuartel. Pero bueno, todas estas cosas se tratan de crear personajes. Además, Camilo llamaba mucho la atención por su sombrero, era un tipo carismático, era un tipo que llamaba la atención. Tal vez por eso también el pueblo de Cuba lo quería tanto, es decir, los que querían esta revolución, porque no toda Cuba estaba a favor de la revolución, porque había gente que estaba bien, como había dicho anteriormente, pero sí todo el mundo tenía que servirle a la revolución, y lógicamente como había tanta gente pobre, pues también es cierto que la revolución tenía ese apoyo. No es que vinieran a pelear, porque no todo el mundo tiene valor para coger un fusil en la mano y enfrentarse a una lluvia horizontal de plomo. Eso no es cosa para todos, porque también pensaban que Cuba cambiaría, que Fidel iba a convertir a Cuba en un paraíso. Ya en esos días, tanto en la Florida como en España, en muchos lugares, mucha gente iba a vivir a Cuba, que quedaron en una trampa dentro de Cuba. Conozco gente que todavía está viva aquí en Las Palmas, que cayeron en esa trampa, viejitos ya, que cayeron en la trampa siendo jóvenes, pensando que aquello era una maravilla, de irse hacia Cuba a finales del año 58, porque Fidel traía para Cuba lo increíble, la prensa internacional en todas partes, solo se hablaba de la revolución cubana. Cuando llegan a La Habana, el Che Camilo, si mal no recuerdo, el día 3 de enero, ya Batista se había ido con su avión lleno de dinero, más otros aviones, donde montó obligatoriamente a muchos que aparentemente eran sus amigos, pero no, en su mayoría eran militares, que Batista tenía miedo que ya una vez saliendo él de Cuba, ellos tomaran el mando del ejército y le hicieran frente a Fidel Castro y no se cumpliera con la misión que tenían Batista y Fidel, la de Batista de permitir que Fidel llegara a La Habana y la de Fidel llegar incluso el día 8 de enero, que estaba siendo esperado en la bahía de La Habana por uno de los magnates más importantes de este mundo, cuyo nombre aquí en este momento no quiero decir. Pero Camilo, lo primero que hizo cuando entró en Colombia fue ir al sitio donde Batista allí tenía su residencia, y luego a la finca de Batista. Con él iba uno de sus hombres de apellido Guillemot, que murió precisamente el pasado 11 de julio, no este año, del anterior, tampoco el de las manifestaciones entre uno y otro. Este hombre, que fue uno de los que posteriormente tenía que probar primero lo que le servían a Fidel de comida, fue el último hombre de la columna de Camilo y murió con 93 años. Tuve la suerte de escucharlo hablar de su hijo, que es un hombre con mucha dignidad y alguien que tanto ha aportado
al conocimiento de este servidor sobre aquellas cosas, me puso al padre en sus últimos meses de vida a la cámara para que yo lo escuchara hablar sobre este tema. Y bueno, nos explicó quiénes estaban y todos. Este Camilo comete el error de irse a las propiedades de Batista para revisar y ver lo que encontraba allí. Que se ha dicho de paso, si Batista, desde el punto de vista estratégico, o como querramos llamarle, si hubiera contado con la astucia necesaria, Batista, que se iba, le hubiera pegado fuego a su finca. Pero no podía hacerlo, y esa es una de las razones por las que se va a Dominicana, por si acaso tuviera que regresar. En caso de que mataran a Fidel, era Batista el que tenía que regresar a Cuba, porque no tenían a otro como Fidel. Ellos no tenían otro ser similar a Fidel en aquel momento para los planes que había contra nosotros, contra el pueblo de Cuba, que convertirían en el trapo musical que nos ha convertido la historia. Camilo, dentro de estos predios de Batista, aparte de que encontró una estatua de Stalin en la finca de Batista, Batista adoraba a Stalin. Batista se puede considerar como el primer comunista cubano que lo pudo demostrar. Camilo, dentro de la finca de Batista, halló muchas pruebas de la conexión entre Batista y Fidel. Aquí en la foto pueden ver la cara de Camilo dentro de la finca de Batista. Incluso en Colombia, Batista tenía unos pájaros presos ahí y Camilo fue y los abrió y dijo que a partir de hoy en este país hasta los pájaros son libres. Algo así dijo. Y claro, lo menos que se imaginaba Camilo era esa conexión ni el amor que Fidel y Batista se tenían. Ahora le tocaba a Camilo pues discernir o seguir, porque Camilo era de la agencia de Fidel, pero repito, Camilo no sabía que Fidel era el rey en esa agencia. A Camilo pues solo como agente le quedaría esperar a qué orden cumplir, o simplemente se mantenía como un espía más. Además, el ejército estaba en las manos de Camilo. Camilo era el jefe del ejército. Y mientras tanto, Raúl Castro codiciaba ese cargo, porque por lógica, Raúl Castro, aunque no tuvo una participación en la guerra como entre comillas, como Camilo, pero no iban a encontrar mejor escolta para Fidel que al hermano con el ejército. Ya esa era una de las razones por las que Camilo sobraba. Pero esta es de lógica, esta es independiente a la voluntad de Camilo, porque Camilo no tiene culpa de que Fidel entendiera que era el hermano al que tenía que poner ahí. Incluso hay fotos de Raúl Castro con un sombrero similar al de Camilo. Había ahí una especie de envidia entre toda esa gente. Había muchos rencores, muchas cosas. También Camilo no había sido moncadista y eso también ellos lo veían, porque en Cuba a nosotros nos han enseñado que hay que tener una trascendencia, una historia, y para quedar siempre como bravo. Por eso usted oye a un cubano hablando y siempre mató a 17 tigres, 25 leones, y todos salimos huyendo, pero somos valientes, que eso es una barbaridad. Somos de hecho los más valientes del mundo, pero hemos salido huyendo. Y estamos justificados, pero lo que no nos justifica es ahora desde fuera mandar a los de dentro a que peleen. Son cosas ilógicas. Y así pues actuamos nosotros. Y esa es una de las razones por las que este canal no es muy querido. Porque le digo a los cubanos cómo somos, porque tampoco me excluyo.
la lógica indicaba que Raúl fuera el jefe del ejército, que como ocurriría luego, posterior a la muerte de Camilo, mientras que Fidel controlaría el espionaje, todo esto que heredó de Batista, tanto dentro de Cuba como fuera. Fidel fue un gran espía y preparó a muchos hombres para eso, más los que ya estaban preparados, que quedaron a su servicio. Entonces aquí se puede suponer que Camilo Cienfuegos estaba esperando la orden para dar un golpe de estado, una orden que nunca llegó, pero dada la conexión que también Camilo Cienfuegos tenía con la CIA en puntos más bajos, aunque lo atendieran desde lo alto, pero sin que él jamás se percatara de que el niño de oro de la CIA, como le llamaban en la Universidad de La Habana en inglés, era Fidel Castro. Entonces esa orden nunca le llegó, y a lo mejor puede ser, debe ser, que por eso fue que Camilo, aún discrepando, aún viendo lo que veía, averiguando lo que averiguaba, no actuó teniendo al ejército en las manos, lo cual era un peligro para Fidel, que tampoco podía destituirlo, tenía que sacarlo por la puerta grande, y la puerta grande fue desaparecerlo. Un error de Camilo en salir, según se cuenta, con mal tiempo, en una avioneta rumbo a La Habana. Pero todo esto es mentira, porque de haber sido cierto, Camilo no hubiera salido, no se hubiera perdido el día 28 y se hubiera perdido el día 21. Búsquenlo en la historia, en lo que cuenta Ubermato, para que abran los ojos, porque es muy triste todas las mentiras que hemos tragado los cubanos, y de algunas, desgraciadamente, no hay pruebas. No hay pruebas para ponérselas delante, pero esta la tienen delante en comentarios del propio comandante Ubermatos. Uno de los errores de Camilo, que condena a Camilo, es que en Cayo Loco, en Cienfuegos, se ha dicho de paso, para los que lo crean, el nombre de la ciudad de Cienfuegos no tiene nada que ver con Camilo Cienfuegos. Ese nombre, la ciudad lo tenía más de 100 años antes de que naciera Camilo. Todo para que lo sepan, ¿no? Y un poco por la parte que me toca, porque allí fui adoptado, allí nací y luego fui adoptado. Y nací, me llevaron al monte, a Cienrosa, donde fui concebido, y luego fui adoptado ahí. Y bueno, es una ciudad que sinceramente amo, aunque nunca me imaginé que tuviera gente tan controvertida. Yo que era allí tan querido, nunca me imaginé que mis amigos no me arroparan en esta labor que hago, o que al menos me digan, oye, estás loco, o estás diciendo mentiras. Esas cosas pues me ayudarían mucho. Uno de los detalles que corrobora que Camilo estaba persiguiendo infructuosamente, él no sabía que se estaba metiendo en la pata de los caballos, infructuosamente persiguiendo la relación entre Batista y Fidel, fue precisamente, antes hablaba de la fonda en Isla de Pino, desde donde le pasaban la comida a Fidel a la carta, la fonda La China, propiedad de Julia Carrillo. Pues Camilo, muy temprano, al triunfo de la revolución, porque seguramente esto lo había escuchado en la sierra, son suposiciones, pero son para creer. Camilo fue a Isla de Pino, y en los días de su cumpleaños, no sé si exactamente el día de su cumpleaños, que era el 6 de febrero, y Camilo, en un lugar como Isla de Pino, que aquello era una maravilla, que la vida en Isla de Pino era preciosa y que había de todo en Isla de Pino, y repleto de locales donde se podía comer. ¿Por qué exactamente Camilo fue en aquel febrero
el último febrero, el último cumpleaños, el año de su último cumpleaños en el 59, ¿por qué fue concretamente a comer a la fonda La China, propiedad de Julia Carrillo? Camilo estaba intentando averiguar la relación existente entre Fidel y Batista, y Camilo no se podía creer que Fidel Castro, preso, le llevaran comida a la carta, porque hay que ser anormal para tragarse semejante tabaco, que nos los hemos tragado todos, pero Fidel era la estrella y por eso se lo merecía todo, o no sé cómo podemos verlo, pero esto solamente podía ser posible conectando la relación de Batista con todo esto, como para que Fidel pudiera gozar de semejantes privilegios, aparte de que tenía en su celda, entre comillas, cocina también, con nevera. Donde quiera que Fidel estuvo, tuvo nevera, hasta en la Sierra Maestra. Habría que ver, porque la China, en el año 59, antes de que Fidel prohibiera los carros americanos, es decir, la entrada, para que Cuba se mantuviera reparándolos, porque la revolución cubana es como los carros viejos estos que hay en Cuba, que todavía ruedan porque están hechos en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la China, Julia Carrillo, se comprara en aquel año un carro del 59, un Ford del 59, si mal no recuerdo, lo último, en aquel año? ¿Por qué razón? Porque, óigame, fue mucho el dinero que ella pudo hacer durante la estancia de Fidel en la cárcel. Pero ese tal vez no es el más importante, como algún regalo por parte de Fidel para callarle la boca, porque esta era una de las jugadas que Fidel hacía. Esta era una de las jugadas que Fidel acostumbraba a hacer cuando quería callarle la boca a alguien. Y esta seguro que fue la fórmula utilizada para que aquella mujer, a la que posteriormente también le expropió la fonda, porque eso sí tenía que hacerlo, no podía dejar privilegio alguno. Estas son fórmulas utilizadas por Fidel, las de premiar a la gente. Incluso hay uno de los comentarios de que Camilo lo mataron en Matanza, en una parte de Matanza, y que Fidel pues solía mucho visitar a unos campesinos que de cierto modo pudieron ser testigos de aquello, lo cual no puedo creer, porque Fidel hubiera preferido matar a los campesinos para no tener que visitarlos cada 7 o 8 meses para que guardaran el secreto. Pero este caso de Julia Carrillo y el carro que le regala, pues bueno, porque he tratado con varias personas de Isla de Pino que estas cosas me han dicho, aunque curiosamente no pueden creer que Fidel fuera de la CIA, porque así somos los cubanos. Es decir, el tipo tenía los privilegios porque los tenía, pero ¿de dónde sale el privilegio? ¿Dónde está la mata del privilegio? Bueno, la gente piensa que Batista era tonto, que Batista era un delincuente, que de tonto no tenía nada. Batista de tonto no tenía nada. Y la gente cree que Batista era tonto, que estas cosas no se enteraba Batista. Cuando Batista era un sanguinario, que de hecho fue quien hizo a Fidel, fue quien mantuvo a Fidel, fue quien ayudó a Fidel a matar tanta gente en La Habana antes de la revolución, que era precisamente para comprobar que era de gatillo fácil. Fidel ha sido un tipo único, creado por esa agencia de inteligencia y por su mente diabólica, porque esto no es un ser humano, esto es un diablo de lo que estamos hablando aquí. Entonces Camilo supuestamente estaba haciendo un trabajo independiente para informar del paso de Fidel Castro, porque no le cuadraba aquella relación entre Fidel Castro y Batista. Y más cuando ya ve que precisamente Fidel hereda de Batista
ministros, al secretario del Partido Comunista. Son cosas que al hombre no le cuadraban. Entonces ya viene el remate cuando el comandante Huber Matos, que era el jefe en la zona esta de Camagüey, del Ejército Oriental, creo que de Camagüey para allá, cuando Huber Matos le escribe a Fidel un par de cartas renunciando a continuar con la revolución porque no soportaba la injerencia o la participación de los comunistas dentro de la revolución. Aquí viene una de las grandes mentiras de Fidel que todos nos hemos tragado. Fidel manda a Camilo a detener a Huber Matos. Antes olvidé decir que uno de los errores de Camilo fue que en Cienfuegos, en Cayo Loco, con un grupo de militares se quejó de que Fidel estuviera quitándole las tierras a los campesinos. Se quejó y eso se lo informaron a Fidel. Pero ya en los días estos en que Huber Matos en Camagüey simplemente quiso renunciar, y Huber Matos y toda esta gente sabía todo lo que había, sabían muchas cosas, pero entre esta gente había algo que llamaban la ley Omega, que no podían decir nada de lo que sabían por incongruente que aquello pudiera parecer. Estas son cosas propias de la gente de aquellos tiempos. Además, entre todo esto, pues habían religiones, habían logias implicadas y muchas cosas había en torno a la Revolución Cubana, y sobre todo mucho dinero y mucho chantaje. Mucho chantaje. El que no estuviera, el que se la jugara a Fidel, sabe que ponía a toda su familia en remojo para siempre. Ese punto de Cayo Loco es uno de los puntos que condena a Camilo Cienfuegos. Fidel manda a Camilo a detener a Huber Matos por una razón de lógica, que también en esto había lógica cuando mandó a Camilo delante rumbo a La Habana, que si lo mataban se lo quitaba del medio, como al Che cuando el caso de Bolivia. Y aquí había una lógica, que pensaba Fidel que Huber Matos y sus capitanes, sus hombres, no se iban a rendir ante Camilo, y que seguramente se formaría allí un tiroteo y morían los dos o uno de los dos, y todo eso a Fidel le venía bien, y eso no ocurrió. Allí hablaron Huber Matos y Camilo, aunque siempre custodiados por uno de los personajes más macabros también de la revolución, uno de los más conscientes de todas estas cosas, que todavía está vivo, que es este que llaman Ramiro Valdés. ¿Qué pasa con las mentiras? Que aquel mismo día, 21 de octubre, y esto lo pueden buscar en documentales donde habla Huber Matos, se llevan a Huber Matos preso, y Camilo desaparece el 28, y a nosotros nos metieron el tabaco en la cabeza de que Camilo Cienfuegos el día 28 de octubre fue que detuvo la traición en Camagüey, y cuando va de regreso a La Habana desaparece, y no es el caso. Otra cosa es que Camilo Cienfuegos también el día 26 de octubre se echa su famoso discurso en La Habana, un discurso obligado por Fidel y Raúl a hablar, y donde Camilo tenía que pedir el fusilamiento para Huber Matos, y no lo pidió. Ya eso significaba para Camilo su final. Llegaba el momento de que la Agencia Central de Inteligencia le dijera a Fidel: ya quítatelo del medio, porque ya este tipo no da más. No pidió el fusilamiento de Huber Matos. Entonces hay otro detalle que aquí lo pueden ver en la foto. Si Camilo Cienfuegos nunca se quitaba ese sombrero, ¿cómo es que un hombre que desaparece, su sombrero aparece en el Museo de la Revolución junto a la boina del Che Guevara? Y claro, allí viene un cuento de que lo tiró al público.
Un sombrero forma parte de la persona, incluso se adapta a la personalidad de un individuo cuando uno la acepta. Mirando que lleva un sombrero puesto, ve a esa persona sin sombrero y le parece que es otro. Y ahí ustedes pueden ver el Che con el sombrero de Camilo y Camilo con la boina del Che. Y tanto la boina que la CIA se la dio a Fidel para que la tuviera en un museo, como el sombrero de Camilo en una urna de cristal en el Museo de la Revolución. A nosotros nos han llenado de mentiras por todas partes. Y lo malo no es que nos hayan llenado, sino que estábamos obligados a creerlas y encima las creímos. Y así funciona el viejo nuevo orden mundial. Utiliza a cualquiera mientras les vale y cuando no, pues lo desaparecen y logran ponernos a unos contra otros, porque saben que somos la mayoría, somos la fuerza, pero unos contra otros perdemos mucho tiempo y no logramos nada. Así nos mantienen ellos, divididos o comprando juguetes para entretenernos, porque así seguimos en su juego y no actuamos contra ellos. En la comodidad de la mentira duermen los espíritus vagos que existen refutando el despertar de las almas soñadoras, que inquietas notan pesadillas donde se activa la verdad.